Sin tu bendición. Amén. Muy bien. Elegí esa oración para empezar a la Virgen Santísima porque dice justamente: yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, no me dejes, Madre mía. Y la consagración a la Virgen se trata sobre todo de ofrecernos a ella para ser más de ella, es decir, más hijos, para que ella sea más Madre nuestra, para que nuestra alma, vida y corazón estén siempre en su presencia y sean de agrado a Jesús nuestro Señor, su Hijo. Y nosotros estamos pensando, ustedes están pensando en recibir la medalla milagrosa, ¿verdad? Que es el día 27 de noviembre, el día que se recuerda, ¿qué tal? Vení. El día que se recuerda la tercera aparición de la Virgen, que es la Inmaculada. Eso hay que tenerlo bien clarito. Cuando decimos la Inmaculada, también decimos la Virgen de la Medalla Milagrosa o la Virgen de Lourdes. Lo que cambia un poco son los modelitos. Fíjense que ahí la Virgen de Lourdes está con un modelito todo blanco y una cinta celeste a la cintura. Y la Virgen de la Medalla Milagrosa está toda de blanco y con una mantilla azul y otras cosas que aparecen en la medalla. Según ella, le encargó que hiciera la medalla a Santa Catalina Labouré. Eso fue en París, Francia, en 1830. Y 1830 no fue un año cualquiera. Había una situación especial en la Iglesia, en el mundo, muy especial en Francia, también aquí en América. Acuérdense ustedes que la Revolución de Mayo fue en 1810. En el mundo era una época de colonialismos de los países europeos en África, Asia, América, y a la vez también de independencias de esos pueblos al colonialismo europeo. Lo nuestro, entre paréntesis, es muy distinto, porque nosotros no éramos colonia. Eso dice la historia anti-española y anticatólica, que éramos colonia española. Nosotros no éramos colonia. Éramos el virreinato del Río de la Plata. Éramos una provincia. San Martín era español, nació acá en Corrientes. Y la hija de San Martín, que nació después de 1810, fue anotada todavía como española, Merceditas. Eso está en los registros. Éramos provincia española. Pero bueno, estas eran épocas turbulentas. No pasaba lo mismo con Inglaterra en el norte de Norteamérica, que ahí sí eran colonias, o las que tenía en Asia, que eran colonias. Todavía siguen siendo. Tiene 16 colonias. Una época turbulenta de colonialismos, de independencias, de rupturas. Por otro lado, en Francia en particular, habían acontecido dos cosas prolongadas, dos desgracias prolongadas para el pueblo francés, especialmente para los católicos franceses.
que fue la Revolución Francesa en 1789, sí, en 1789. Ese año lo ponemos como indicativo, pero la revolución fue larga, años, preparación, revolución y consecuencias. Ahí murieron cientos de miles de católicos, laicos, por el solo hecho de ir a misa, por ser católico, por ser creyentes. Murieron cientos de miles de religiosas y sacerdotes por el hecho de ser religiosas y sacerdotes. Algunos fueron obligados a renunciar públicamente a la fe con violencia, con amenazas. Luego de la revolución y todo ese caos, en Francia quedaron pocos sacerdotes. En Francia había cantidad de vocaciones. Familias enteras que tenían muchísimos hijos, como se tenían antes, y eran sacerdotes y religiosos, todos en una sola región de la Vendée, que se recuerda por lo heroica que fue la gente, los católicos. En esa región, en una región de Francia, había 60.000 sacerdotes. Pero la limpieza que pegaron fue fabulosa. Todos a la guillotina. O los obligaban a casarse, muchos apostataron. Algunos lo habrán hecho con gusto y otros prefirieron dar la vida, los mártires de la Revolución Francesa. Carmelitas. La revolución dejó tal alboroto que tuvo que venir Napoleón, que fue un dictador, y fundó la República Francesa. Napoleón estuvo desde 1804 hasta 1815, son muchos años. Y también la Iglesia fue despojada de sus bienes, de sus propiedades, se llevó preso al rey de España, tuvo conflictos gravísimos con el Vaticano. Quiero decir, el ánimo de los católicos estaba por el piso. La Iglesia estaba prácticamente desarticulada en Francia. Y cuando estamos con el ánimo por el piso, cuando estamos desarticulados y enfermos, entonces, ¿quién aparece? La madre. En 1830, la madre se parece a una monjita que se llamaban Hermanas de la Caridad y que se llamaba Catalina Labouré, que ahora es santa. Su cuerpo se conserva incorrupto. Y yo tuve la gracia, les cuento a modo de testimonio, vos también, de verla, de estar ahí, de rezar. Saben que en la capilla de las apariciones, y tiene la particularidad esa capilla que uno va por un barrio parisino y en una calle angosta, esas calles antiguas que no estaban hechas para el tránsito de los vehículos, estas avenidas de ahora, una calle angostita, ¿no? Y casas normales, más bien habrán sido muy sencillas, ¿no? En esa época, ahora también lo son, pero tan hermoseadas. Y sin querer se encuentra con una iglesia modesta y entra a la capilla, que era la capilla del convento, tengo entendido,
Y a un costado del altar, como si fuera allí, está el cofre de vidrio con el cuerpo de Santa Catalina Labouré. La Virgen se le apareció, como les decía, 3 veces. En julio del año 1830, luego se le apareció 2 veces en noviembre. La segunda vez fue el 27 de noviembre, cuando ustedes reciban la imposición de la medalla, se consagren a la Virgen, o simplemente cuando festejemos recordemos ese acontecimiento. Entonces cuentan que estaba la hermana Catalina durmiendo y se le aparece un ángel con voz de niño, en forma de niño, y le dice: la Virgen te espera en la capilla. Imagínense que a una monja le pase esto, habrá saltado como un tapón de sidra a la capilla. Y en la capilla la esperaba la Santísima Virgen. Dicen que vestida así como la ven en las estampas, como hablábamos. Y entonces tuvo un diálogo María Inmaculada con con Catalina, que duró, según cuenta ella, como 2 horas y media. ¿Y se encuentra? Ahí le aparece. Ahí en la capilla, después que acude al aviso del ángel. Y así le cuenta entonces, esto fue en julio, acuérdense, en julio. Y ahí le cuenta, la Virgen le habla de la misión que le iba a encomendar, de las adversidades que Catalina iba a pasar. Le asegura que ella no la va a dejar, sino que la sostendrá constantemente con su presencia, y que le cuente de este encuentro a su confesor, que era el padre Aladel, que por lo que parece no le dio mucha bolilla, o quizá ninguna, que es lo que hacemos normalmente los sacerdotes cuando alguien viene que escucha voces. Porque conviene que sea así, porque hay que darle la seguridad a la gente que eso es de Dios y que no es producto de la imaginación, que a veces es exacerbada por la misma devoción y se confunde el deseo con lo que yo quisiera ver. Todo esto, estas apariciones, estas revelaciones, tienen que ir acompañadas por una serie de elementos que, si no están, hay que desestimar que sea sobrenatural. Pero bueno, Dios es más sabio que todos nosotros, y ahí está la dificultad. Eso fue el 18 de julio, les decía. En ese mismo mes, la Virgen se aparece otra vez. La Virgen se aparece a Santa Catalina en el mismo lugar, y esta vez, según las descripciones de la santa, sobre un globo dorado que representará seguramente el mundo, el planeta. En su mano tiene anillos de los cuales salen rayos de luz muy intensos.
Yo me los imagino como Jesús misericordioso, pero eso es mío, ¿eh? No lo crean, yo me lo imagino, porque tenían el mismo significado, un poco, ¿no? La gracia, los dones que vienen de Dios. Y en la mano llevaba una esfera que arriba tenía una cruz. La mano sobre la esfera, es decir, que la Virgen ahora estaba sentada. En esta segunda aparición es cuando María le habla de la medalla y no solo se la describe, sino que Catalina la ve a la medalla. Ve un oval de oro que envuelve a la Virgen. La tienen presente ustedes a la medalla, ¿no? Allá la tenés, esa. Entonces, un oval de oro que envuelve a la Virgen de pie, los rayos salen de sus manos, en señal de manifestar la gracia, la misericordia de Dios y de invitar a la confianza, al abandono, a la entrega. Esas manitos de la Virgen en esta posición son toda una invitación, ¿verdad? Una invitación a acercarse. Y en torno al oval que encierra la Virgen, lo que nosotros conocemos ahora como la ejaculatoria, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Y ahora volvemos un poquito al tema de las fechas. No se los dije antes para no embarullarla. Estamos en 1830. Acuérdense, 1810, revolución aquí en el Río de la Plata. Después, 1830, las apariciones de la medalla milagrosa. Y luego, en 1854, o sea, 24 años después, el Papa va a declarar el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Hasta ahí, hasta 1854, no era dogma de fe la Inmaculada Concepción. Esa verdad que nosotros creemos y sostenemos y por la cual tantos católicos, sobre todo españoles, han dado la vida y que sostiene que María fue concebida sin pecado alguno, ni original, heredado de Adán y Eva, ni actual, de esos que cometemos nosotros, ni grave, que es lo mismo que mortal, ni leve, que es lo mismo que venial. Conviene tener presentes esas distinciones. Para nosotros es un dogma de fe. Para ser católico hay que estar seguro de eso. Pero en épocas de Catalina Labouré esto no era así. Parece que la Virgen habría estado como preparando un poco, como quien dice, la casa, para que luego el Papa, viendo, como dicen la bula, que todos en todas partes y siempre han creído que la Virgen fue concebida sin pecado, declaramos con el Espíritu Santo. Cuando dice así es porque es un dogma. Ahí es cuando hay que creer sí o sí. Cuando no dice así, el Papa está hablando de Messi, vos podés creer o no, hacerte de boca como de San Lorenzo.
como él o no. Uno puede disentir. Pero cuando dice, por la autoridad a mí conferida por Pedro, sucesor de Cristo, con la asistencia del Espíritu Santo, cuando lo hace solemnemente, ex cátedra, decimos, entonces ahí hay que creer para ser católicos. Entonces, la Virgen le da a Santa Catalina y se le aparece y le da la medallita con el encargo de difundirla entre todos los creyentes y en el mundo entero en este tiempo difícil del mundo y de la Iglesia. Y prepara de esta manera el dogma de la Inmaculada Concepción, cuyos colores de alguna manera son ese azul y blanco que al poco tiempo se vienen a reflejar otra vez, gracias a los españoles, en nuestra bandera nacional. Cuando en la escuela nos decían que la bandera es celeste blanca porque estaba Belgrano pensando cómo la iba a hacer, y en eso un pajarito canta y mira al cielo, y el cielo había nubes blancas sobre el fondo celeste. Eso es cuento. Esa es la historia anticatólica, porque en ese momento las estaban en choque. Y la verdad que el choque continúa. Y continuará en el próximo capítulo hasta que el Señor vuelva, porque así es la historia, la lucha del hombre sobre la tierra. Entonces la Virgen le muestra también el reverso de la medalla, donde hay una M de María con la cruz de Jesús arriba. ¿La tienen presente? ¿Se la guardan ustedes? Con la cruz de Jesús arriba. A mí, esto es cosa mía, yo siempre claro, me hace pensar la Virgen y en su seno Jesucristo. Pero esto lo inventé yo, ¿no? Capaz que lo leí, pero no me acuerdo. Ahora me parece que lo inventé. La Virgen Madre y en su seno Jesucristo, o María que nos da a Cristo. En torno las 12 estrellas que representan los 12 apóstoles, o las 12 tribus de Israel, si vamos al Antiguo Testamento, lo que es una reafirmación también de la Iglesia de Cristo. Y al pie de la M con la cruz, los dos corazones, corazón de María, coronado, ¿no? Traspasado por una espada, medio superpuesto o a la misma altura, con el corazón de Jesús coronado de espinas, como en la Pasión, coronado de espinas. Y la Virgen como en la presentación del niño, cuando el profeta le dice, y a ti, mujer, una espada te atravesará el corazón. Entonces, la Virgen le encarga, ahora sí, que le presente Catalina la imagen que vio al padre Aladel, al padre Aladel, que mucha bolilla, como les digo, no le dio. Pero terminó aflojando. O Catalina era muy insistente, o la Virgen le ablandó el corazón.
y mandó a acuñar la medalla. Pasaron 2 años mientras acuñaban la medalla. Yo no sé si demoró 2 años en convencerlo o el orfebre era muy lerdo en los trabajos, como ahora, pero pasaron 2 años. Y en 1832 aparecen las primeras 1500 medallas de la Virgen que volaron. 1832. A fines de siglo, o sea, unos 1830, ¿no? O sea, antes de 70 años, ya se habían impreso, según parece, en Francia 1.000 millones de medallas de la Virgen. Así fue como se expandió maravillosamente la devoción a la medalla milagrosa. Luego, la Virgen en esta aparición también le habla a la Santita de que quienes porten esta medalla tendrán una asistencia particularísima de la Virgen y que ella estará constantemente con quien la lleve con sincera devoción. Eso es lo que no hay que olvidar, con sincera devoción. Y ahí es donde se comprometen nuestras vidas. La medalla no es, estoy tocando esto, la medalla no es un amuleto para la suerte. Esa es la diferencia que hay entre una actitud religiosa, entre la devoción y la magia. Por magia llevamos una patita de conejo en el llavero. Así se llevaba hace muchos años. O una pluma de caburé, decían que. Pero llevar el santo escapulario, o llevar un detente, o llevar la medalla de la Virgen Milagrosa, que Dios mismo, la Virgen misma, se la entregó a una santa, no tiene nada que ver ni con la suerte ni con la magia. Tiene que ver con el ser y vivir como hijos de María. Lo cierto es que con esto de la difusión de la Virgen se operaron en Francia centenares de conversiones. Gente que no era creyente y pasó a ser creyente, gente que la recibió por compromiso y se volvieron al final fervientes católicos, curaciones incluidas, y una que todo el mundo, que parece que ha quedado en los anales de la historia, de un tal Alfonso de Ratisbona, que la recibió por compromiso, luego se convirtió con una gran devoción, gran fervor a Dios y la devoción a la Virgen, y a quien la Virgen también se le apareció, pero eso es otra historia. La tercera y última aparición fue mientras estaba en la Santa Misa Catalina el 27 de noviembre del 830, y la Virgen la insta a acuñar la medalla. Se ve que previendo las dificultades que va a tener la santa y lo que va a tener que luchar para que esto piensen que esta aparición de la Virgen es reconocida por la Iglesia. O sea que lo que hay que hacer es conquistar la voluntad del Papa. Es como que yo le pido a la hermana que consiga que el Papa Francisco saque un decreto y ella se la tiene que arreglar solita,
para que el Papa Francisco, que está en Roma, haga un decreto como ella dice. Bueno, eso es lo que pasó. La Iglesia reconoció la autenticidad de las apariciones, recomienda vivamente la devoción a la medalla milagrosa y Catalina Labouré es la santita que, como les decía, se conserva incorrupta en la capilla del convento de las Hermanas de la Caridad. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Hay una oración muy bonita que ustedes la sabrán, algunas la sabrán, yo no la sé de memoria, o me la olvidé ya, que es muy buena para quienes están consagrados a la Virgen y quienes no también, ya van a ver, para renovar la consagración, para vivir como consagrado, y es esta que dice: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, y ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guárdame y protégeme como cosa y posesión vuestra. Amén. Mañana, si Dios quiere la Virgen, vamos a hablar de lo que significa la consagración. Ya hoy sabemos de Santa Catalina algo, ya describimos la medallita y mañana hablamos de la consagración. Gracias, Padre. Gracias, Padre.